Enseñanza extraída de la plataforma studybuddhism.com. Encuentra el enlace en la descripción del vídeo. ¿Qué es un bodhisattva? Por Zensab Serkon Rinpoche II. Matt Linden. En términos sencillos, un bodhisattva es una persona sabia y compasiva que valora a todos los demás. Por supuesto, hay mucha gente lista y amable en el mundo, así que, ¿qué es lo que hace que un bodhisattva sea diferente? Para empezar, los bodhisattvas no solo les desean bien a los demás, sino que conocen muchos métodos hábiles que pueden realmente ayudar a otros a terminar con su sufrimiento y trabajan incansablemente para realmente ayudar a todos los seres. Los bodhisattvas entienden la raíz más profunda de todos los problemas y tienen confianza en que es posible cortar esta raíz de tal forma que los seres nunca vuelvan a tener problemas. Es este conocimiento y anhelo lo que hace que la compasión de un bodhisattva sea tan poderosa. El término bodhisattva proviene de dos palabras sánscritas: bodhi, que significa iluminación, y sattva, que significa ser. En las primeras enseñanzas budistas, la palabra bodhisattva era usada para describir al Buda Shakyamuni antes de su iluminación. Por ejemplo, en las historias de vidas pasadas del Buda se describe como un bodhisattva. Por lo tanto, al igual que el Buda, que invirtió una enorme cantidad de esfuerzo y energía a lo largo de incontables vidas para alcanzar el despertar, un bodhisattva es alguien que emprende el viaje hacia la iluminación para beneficiar a todos los seres. Lo hace porque se da cuenta de que aún tiene muchas limitaciones. Aunque conoce muchas maneras de ayudar a los demás, no puede ver completamente cuál método se adapta mejor a cada persona. Solo un Buda sabe esto. Y así, mientras ayuda a los demás de la mejor forma posible, también está trabajando consigo mismo para convertirse en un Buda. Los bodhisattvas toman un voto para trabajar por la liberación de todos los seres. Su meta última, entonces, no es solo alcanzar la iluminación para sí mismos, sino ayudar a todos los seres para que también alcancen la iluminación. Debido a su gran compasión, posponen su propia iluminación para ayudar a los demás y son reverenciados como guías y protectores espirituales. Las prácticas y cualidades de un bodhisattva. Los bodhisattvas tienen hasta cierto punto muchas de las cualidades que un Buda tiene de forma plena. Las cultivan más para acercarlos a la iluminación y los ayudan a beneficiar aún más a los demás. Aquí revisamos algunas de las cualidades que tienen los bodhisattvas. Compasión. Los bodhisattvas valoran a todos los demás seres. La mayoría nos ponemos a nosotros mismos primero, pero los bodhisattvas ponen a los demás antes que a sí mismos. Son como una madre que ve a todos los seres como su muy amado hijo único. Cuando ese niño se enferma, la madre no puede soportar el sufrimiento de su hijo y haría lo que fuera para ayudarlo. De la misma forma, los bodhisattvas no pueden soportar vernos sufrir a ninguno de nosotros. No solo desean cuidar a todos de la misma forma, sino que también nos ayudan siempre de la forma que puedan. Sabiduría. Los bodhisattvas son capaces de discriminar entre lo que es útil y lo que es dañino. También pueden discriminar la realidad de la fantasía. Estos entendimientos profundos los ayudan a guiar a otros hacia la liberación. Medios hábiles. Los bodhisattvas son hábiles en saber cómo ayudar a los demás y usan una variedad de métodos para hacerlo. Generosidad. Los bodhisattvas son generosos, tanto en términos de posesiones materiales como en términos de su tiempo y energía. Están dispuestos a dar todo lo que tienen para ayudar a los demás y no están apegados a sus posesiones o logros. Paciencia. Los bodhisattvas son pacientes, tanto consigo mismos como con los demás. Entienden que el camino a la iluminación es largo y están dispuestos a tomar el tiempo de ayudar a los demás a cualquier ritmo en que puedan ir. Conducta ética. Los bodhisattvas están comprometidos con la conducta ética, lo cual significa que evitan acciones que causen daño a los demás y cultivan acciones que son beneficiosas para todos los seres. Valentía. Los bodhisattvas son valientes y osados, dispuestos a enfrentar obstáculos y desafíos para ayudar a los demás. No temen las situaciones difíciles ni tomar riesgos para beneficiar a los demás. Un bodhisattva actual en acción. Un gran ejemplo de un bodhisattva es su santidad, el 14º Dalai Lama. Su santidad trabaja incansablemente sin parar desde muy temprano por la mañana hasta muy tarde en la noche. Comienza cada día a las 3 de la mañana.
con muchas horas de meditación, y luego dedica el resto del día a recibir y ayudar a otros. Una vez su santidad fue a Spiti después de un largo viaje. En este punto ya había estado enseñando durante muchos días y había perdido la voz por hablar tanto. Como no quería cansarlo más, solo le solicité que tomara asiento y diera la transmisión del mantra de la compasión Om Mani Padme Hum al público, a lo cual accedió. Pero una vez que empezó la enseñanza dijo que aunque yo le había pedido que lo tomara con calma, había dormido bien y como no quería desperdiciar el tiempo de nadie, había decidido dar enseñanzas. Dicho esto, enseñó sobre el fundamento de todas las buenas cualidades de manera continua durante casi 3 horas, tiempo durante el cual su voz se recuperó. Después de la enseñanza, lo acompañé a su habitación, después de lo cual se quitó la túnica exterior y se acostó en el sillón y me dijo que me podía retirar, ya que se sentía muy cansado. Pero no pude ver ningún cansancio en su rostro. De hecho, solo podía ver un rostro lleno de gran energía. Sentí que ningún ser ordinario de 80 años podría trabajar así. Su santidad el Dalai Lama es realmente asombroso. Me pregunté cuál era el secreto detrás de esto, y no es otro que la compasión. Trabaja incansablemente para ayudar a los demás a salir del sufrimiento de forma permanente. Podemos jugar videojuegos durante 4 o 5 horas y no cansarnos, pero él ve que lo único beneficioso es ayudar a los demás, así que no se cansa. Al revisar las cualidades de un bodhisattva, compasión, sabiduría, valentía y demás, podemos ver claramente sin duda alguna que su santidad lo es. Los bodhisattvas son guías poderosos y compasivos que ayudan a sus seguidores en el camino a la iluminación. A través de sus acciones y enseñanzas desinteresadas, sirven como modelos a seguir para los budistas y nos inspiran a cultivar estas mismas cualidades en nosotros mismos. Como tales, los bodhisattvas siguen jugando un significativo papel en las vidas espirituales de millones de budistas alrededor del mundo, brindando una fuente de inspiración y guía para aquellos que buscan alcanzar una mayor sabiduría y compasión en sus propias vidas. Externamente no hay manera de decir si alguien es o no un bodhisattva. Y de hecho cada uno de nosotros puede convertirse en un bodhisattva. Si estamos trabajando para convertirnos en un Buda con el anhelo de poder ayudar a todos los seres, entonces somos bodhisattvas. Cuán maravilloso sería que tuviéramos no solo el deseo, sino también la habilidad de ayudar a otros y dedicar nuestro tiempo y energía para trabajar en beneficio de todos los seres. Si realmente queremos beneficiar a los demás, primero tenemos que convertirnos en bodhisattvas y luego podemos trabajar para convertirnos en un Buda. Nada podría hacer que la vida sea más significativa. Gracias por escuchar.